Listo para brecha. ¡Ya! ¡Policía militar! ¡Al ¡Manos! suelo! ¡Manos! ¡Quieto, quieto! ¡Sujetado! Tenemos al objetivo. ¡Salimos! ¡Despejado! La noche del 2 de diciembre de 2025 se extendía sobre Jalisco como un manto de presagios oscuros, cargada de esa quietud engañosa que siempre antecede a las tormentas de sangre y destrucción. En algún punto de las zonas rurales de Zapotlanejo, oculto entre cerros polvorientos y caminos de terracería que solo los lugareños conocían, un rancho fortificado respiraba su última noche de impunidad absoluta. Rodrigo Mendoza Ibarra, el hombre al que todos en el mundo del narcotráfico mexicano conocían como el Pelón, dormía con la confianza de quien se cree completamente intocable, rodeado de 150 sicarios armados hasta los dientes. No sabía que a kilómetros de distancia, ocultos en la oscuridad de la noche jalisciense, 200 elementos de élite de la Marina Armada de México ultimaban los detalles finales de una operación meticulosamente planeada durante 6 largos meses de inteligencia y vigilancia. Los comandantes navales revisaban por última vez los planos del rancho objetivo, las posiciones exactas de cada sicario identificadas por drones de vigilancia térmica, las rutas de aproximación que usarían los vehículos blindados. Cada detalle había sido calculado obsesivamente para minimizar bajas propias y maximizar el impacto devastador contra el objetivo más buscado del narcotráfico mexicano. El Pelón había construido su imperio criminal sobre montañas de polvo blanco y cristales mortíferos durante 15 años de carrera ininterrumpida en el narcotráfico mexicano, escalando posiciones con una mezcla de violencia extrema y astucia empresarial. A sus 40 años de edad ya no era un sicario común que disparaba y mataba por órdenes de otros superiores, sino el arquitecto de la mayor red de producción de fentanilo del cártel Jalisco Nueva Generación. Su ascenso había sido meteórico y sangriento, pasando de simple halcón, vigilando esquinas en Guadalajara, a comandante de una operación multimillonaria que facturaba más de 50 millones de dólares cada mes. 15 laboratorios clandestinos operaban bajo su mando directo, distribuidos estratégicamente en los municipios de Tlajomulco, Zapotlanejo y Tonalá, produciendo toneladas de la droga más letal que había conocido la humanidad moderna en toda su historia. Cada instalación era una pequeña fábrica de muerte, perfectamente diseñada, equipada con maquinaria sofisticada, importada ilegalmente desde China, químicos precursores almacenados en cantidades industriales que habrían sorprendido a cualquier farmacéutica legítima, y personal especializado trabajando en turnos de 24 horas sin descanso. El Pelón había creado un sistema de producción eficiente que rivalizaba con cualquier operación farmacéutica del mundo, pero dedicado exclusivamente a fabricar veneno puro. Cada gramo de fentanilo que salía de sus instalaciones cruzaba la frontera norte mediante elaboradas redes de tráfico y sembraba muerte sistemáticamente en las calles de Estados Unidos, donde más de 100,000 personas morían anualmente por sobredosis relacionadas con esta droga sintética devastadora. El Pelón conocía perfectamente las estadísticas de muerte que su producto causaba, las había estudiado meticulosamente para entender mejor su mercado y maximizar ganancias. Sabía que el fentanilo era 50 veces más potente que la heroína tradicional, que una dosis del tamaño de apenas 2 granos de sal podía matar instantáneamente a un adulto sano, que la demanda en Estados Unidos parecía absolutamente insaciable. La DEA lo había perseguido durante años sin éxito alguno, colocando una recompensa de $2 millones sobre su cabeza calva y brillante que le había ganado su característico apodo en el mundo criminal mexicano. El Pelón cambiaba de ubicación, constantemente con una disciplina casi obsesiva, nunca permaneciendo más de 2 semanas consecutivas en el mismo lugar, sin importar cuán seguro pareciera. Usaba identidades falsas con documentación perfecta que sus múltiples contactos corruptos en el gobierno le proporcionaban a cambio de generosos sobornos mensuales. Se movía siempre escoltado por un ejército personal de sicarios absolutamente dispuestos a morir por él sin hacer preguntas ni mostrar dudas. Tenía funcionarios corruptos estratégicamente ubicados en su nómina a lo largo y ancho de Jalisco, desde policías municipales de bajo rango hasta políticos locales con influencia real en las decisiones de seguridad del Estado. Cada mes sin falta, sobres gruesos repletos de efectivo llegaban discretamente a decenas de escritorios en dependencias gubernamentales de toda la región, asegurando que cualquier operativo planeado en su contra fuera filtrado con suficiente anticipación para que pudiera desaparecer sin dejar rastro. El sistema de corrupción que había construido pacientemente era tan sofisticado y eficiente como su propia red de laboratorios, y durante muchos años funcionó perfectamente sin una sola falla.
6 meses antes de aquella noche fatídica que marcaría su final, un equipo altamente especializado de inteligencia naval había iniciado la cacería más meticulosa contra un objetivo del narcotráfico en la historia reciente de México. La operación secreta comenzó con un agente infiltrado que logró acercarse pacientemente a las periferias externas de la organización del Pelón, un hombre encubierto que durante meses recopiló información fragmentada, pero valiosa sobre movimientos, contactos y ubicaciones posibles. Cada dato obtenido era analizado exhaustivamente por especialistas en patrones criminales, construyendo lentamente un perfil completo del objetivo. El equipo de inteligencia instaló vigilancia electrónica en puntos estratégicos cuidadosamente seleccionados alrededor de las zonas donde se sospechaba que operaba el Pelón, interceptando comunicaciones que el comandante del fentanilo creía completamente seguras. Analizaron cada patrón de movimiento de sus convoyes de seguridad durante semanas, identificando las rutas habituales que usaba, los horarios regulares de sus desplazamientos, los tipos específicos de vehículos que empleaba para moverse. Interceptaron llamadas telefónicas cifradas, mensajes en aplicaciones supuestamente seguras, transacciones financieras que revelaban las dimensiones impresionantes de su imperio criminal. Cada pieza de información era un hilo más en la telaraña que se cerraba inexorablemente sobre el Pelón. El rancho donde el Pelón había establecido su centro de operaciones principales era una verdadera fortaleza militar construida específicamente para resistir cualquier tipo de ataque policial o militar que pudiera imaginarse, ¿no? Muros altos de concreto reforzado, coronados con alambre de púas electrificado, rodeaban completamente la propiedad, formando un perímetro defensivo impresionante que habría sido la envidia de cualquier instalación militar profesional. Cámaras de vigilancia de alta definición cubrían absolutamente cada ángulo posible, las 24 horas del día, sin interrupción, alimentando monitores que sicarios vigilaban atentamente en turnos rotativos sin permitirse descanso. Puestos de guardia permanentes con hombres armados con rifles de asalto vigilaban todos los accesos al rancho sin excepción alguna, verificando minuciosamente la identidad de cada vehículo que se acercaba a la propiedad. En el interior del complejo había bodegas secretas repletas de arsenales impresionantes de armas de alto calibre, desde rifles de asalto automáticos hasta lanzagranadas y ametralladoras pesadas, teóricamente capaces de derribar helicópteros militares. Vehículos blindados modificados artesanalmente estaban estacionados estratégicamente listos para cualquier contingencia imaginable y un sistema de comunicaciones sofisticado conectaba instantáneamente con células del CJNG distribuidas en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Los 150 sicarios que custodiaban el rancho aquella noche eran veteranos curtidos en decenas de enfrentamientos sangrientos contra cárteles rivales y fuerzas de seguridad gubernamentales a lo largo de años de conflicto. Muchos de ellos habían servido anteriormente en el ejército mexicano o en diversas corporaciones policiales antes de desertar al mundo del narcotráfico, atraídos irresistiblemente por los salarios exorbitantes que el Pelón pagaba religiosamente cada quincena sin falta. Conocían tácticas militares avanzadas, manejo experto de armamento pesado y coordinación efectiva en situaciones de combate real bajo presión extrema. El comandante los había seleccionado personalmente uno por uno después de rigurosas pruebas de lealtad. A las 3 de la madrugada exactamente, mientras la oscuridad más profunda cubría los campos de Jalisco con su manto impenetrable de sombras, 200 elementos de élite de la Marina Armada de México comenzaron su movilización coordinada hacia el objetivo identificado. Viajaban en vehículos blindados de última generación específicamente diseñados para resistir impactos de calibre pesado y explosiones de granadas, cada uno transportando equipos de operadores con asignaciones específicas claramente definidas. El convoy avanzaba en silencio absoluto por caminos secundarios poco transitados, evitando cuidadosamente las rutas principales donde podrían ser detectados por halcones del cártel apostados estratégicamente en puntos de vigilancia. 3 helicópteros Black Hawk artillados con miniguns capaces de disparar miles de rondas por minuto y cohetes de precisión mortal los acompañaban desde el aire, volando a baja altura para evitar ser detectados por cualquier sistema de vigilancia o radares improvisados que el cártel pudiera tener. Los pilotos eran veteranos experimentados de decenas de operaciones exitosas contra el narcotráfico, expertos absolutos en maniobras nocturnas y apoyo aéreo cercano en condiciones de combate real.
Cada helicóptero llevaba además equipos médicos completos y personal entrenado para evacuar heridos rápidamente si fuera necesario durante el desarrollo del operativo. Los drones de vigilancia que la Marina había desplegado estratégicamente horas antes del operativo confirmaban en tiempo real la situación exacta dentro del rancho objetivo. Los sicarios mantenían sus posiciones de guardia nocturna habituales sin alteración alguna sospechosa, algunos fumando cigarrillos para combatir el aburrimiento de las largas horas de vigilancia nocturna, otros revisando distraídamente sus teléfonos celulares sin prestar atención real a su entorno, todos completamente ignorantes de que la muerte se aproximaba hacia ellos a velocidad implacable desde múltiples direcciones simultáneamente. El pelón dormía tranquilamente en la habitación principal de la residencia más grande del complejo. Las imágenes térmicas de alta resolución transmitidas por los drones mostraban cada punto caliente dentro de la propiedad, cada posición exacta de guardia, cada vehículo estacionado en el perímetro del rancho. Los comandantes navales tenían un mapa perfecto y actualizado del campo de batalla que estaba por desatarse, conocían la ubicación precisa de cada amenaza potencial y habían diseñado el asalto para neutralizarla sistemáticamente en un orden específico calculado para máxima eficiencia. La tecnología avanzada les daba una ventaja decisiva, que los sicarios, por muy veteranos que fueran en guerras entre cárteles, simplemente no podían igualar con su experiencia callejera. El comandante de la operación naval revisó por última vez el plan de ataque completo con sus oficiales subordinados mientras los vehículos blindados se acercaban silenciosamente al perímetro de asalto designado. Cada equipo tenía asignado un sector específico del rancho que debía asegurar completamente. Cada helicóptero conocía exactamente sus zonas de fuego permitidas y sus rutas de apoyo aéreo coordinadas. Cada operador individual sabía exactamente qué hacer en cada posible escenario que pudiera presentarse durante el asalto, desde la rendición masiva de los sicarios hasta la resistencia total armada. No había absolutamente espacio para improvisación ni para errores en operación de esta magnitud y complejidad extrema. A las 4:15 de la madrugada, precisamente, los 3 helicópteros Black Hawk emergieron súbitamente de la oscuridad sobre el rancho como ángeles de destrucción enviados desde el cielo para cobrar cuentas pendientes largamente acumuladas. Sus altavoces potentes rasgaron el silencio absoluto de la noche rural con la advertencia oficial que marcaba el inicio del fin para el pelón y todos sus hombres. La voz amplificada ordenaba a todos los ocupantes del rancho soltar sus armas inmediatamente y rendirse sin ofrecer resistencia alguna, identificándose claramente como elementos de la Marina Armada de México ejecutando un operativo oficial autorizado por las más altas autoridades del gobierno federal, pero la respuesta de los sicarios del pelón fue abrir fuego inmediatamente hacia las aeronaves con absolutamente todo el armamento que tenían disponible, ráfagas intensas de ametralladoras que iluminaban la oscuridad con fogonazos brillantes y trazadoras que buscaban desesperadamente los helicópteros en el cielo nocturno. Habían elegido la guerra total en lugar de la rendición pacífica y la Marina Armada estaba completamente preparada para dársela sin contemplaciones ni cuartel de ningún tipo. Los pilotos de los Black Hawk maniobraron hábilmente para evitar el fuego enemigo mientras los artilleros a bordo se preparaban para responder con fuerza devastadora. La batalla de Zapotlanejo acababa de comenzar oficialmente. Los miniguns de los helicópteros Black Hawk cobraron vida instantáneamente con un rugido mecánico ensordecedor que parecía el bramido de bestias metálicas sedientas de sangre y destrucción total. Cada arma rotativa disparaba aproximadamente 6,000 rondas por minuto, creando un muro impenetrable de plomo absolutamente imposible de evadir por cualquier ser humano. Las balas trazadoras dibujaban líneas de fuego naranja brillante en la noche oscura, cayendo sobre las posiciones de los sicarios con precisión devastadora e implacable que no dejaba oportunidad de supervivencia. Hombres que apenas segundos antes disparaban confiadamente hacia el cielo caían fulminados instantáneamente antes de poder siquiera buscar cobertura adecuada para protegerse. El rancho entero se iluminó con explosiones ensordecedoras y fogonazos intensos, mientras el primer círculo de defensa del pelón era aniquilado sistemáticamente desde el aire sin piedad ni pausa de ningún tipo. Los puestos de guardia exteriores fueron destruidos completamente en cuestión de segundos. Las torres de vigilancia convertidas en escombros humeantes que se desplomaban sobre sus ocupantes. Los sicarios que intentaban correr desesperadamente hacia los edificios principales eran cazados por el fuego aéreo antes de poder llegar a cualquier cobertura sólida. Era el infierno mismo desatándose sobre la tierra jalisciense, un apocalipsis de plomo y fuego que ninguno de los defensores había imaginado posible en sus peores pesadillas.
Simultáneamente al ataque aéreo devastador, los vehículos blindados de la Marina rompieron las barreras externas del rancho con embestidas calculadas e iniciaron el asalto terrestre perfectamente coordinado con el apoyo aéreo. Los operadores descendieron de los vehículos en movimiento con precisión de relojería, adoptando inmediatamente formaciones tácticas perfectamente ensayadas durante meses de entrenamiento intensivo especializado. Avanzaban metódicamente, usando los blindados como cobertura móvil mientras disparaban con precisión letal contra cualquier sicario que se atreviera a asomar la cabeza para intentar responder el fuego. Cada disparo de los marinos parecía encontrar su objetivo designado con eficiencia mortal. Cada movimiento de los operadores navales estaba coordinado por radio de manera absolutamente impecable. Cada sector del rancho tenía asignado un equipo específico de asalto con objetivos claros y tiempos definidos que debían cumplirse sin excusas. La superioridad táctica de los marinos era brutalmente evidente desde los primeros minutos del enfrentamiento, su entrenamiento de élite, contrastando de manera dramática contra sicarios que, por muy veteranos que fueran en guerras callejeras entre cárteles rivales, simplemente no podían igualar la disciplina militar profesional de una fuerza de élite entrenada específicamente para este tipo de operaciones de alto riesgo. Los sicarios del pelón intentaron desesperadamente organizar algún tipo de defensa coordinada frente al ataque sorpresivo que los había tomado completamente desprevenidos en medio de la noche. Grupos de hombres corrían caóticamente entre los edificios del complejo buscando posiciones de tiro ventajosas desde donde responder el fuego, gritando órdenes contradictorias que nadie escuchaba en medio del estruendo constante de las armas automáticas disparando sin cesar, solo para ser eliminados instantáneamente por francotiradores navales que habían tomado puntos elevados estratégicos desde los primeros momentos del operativo y esperaban pacientemente cualquier movimiento enemigo. Otros sicarios intentaban subir precipitadamente a las camionetas blindadas estacionadas para contraatacar o al menos escapar del cerco de muerte que se cerraba implacablemente sobre ellos desde todas direcciones. Pero los helicópteros destruían los vehículos con cohetes de precisión antes de que pudieran siquiera arrancar los motores. Las explosiones masivas iluminando la noche con bolas de fuego que consumían instantáneamente a los hombres atrapados en su interior. El caos total se apoderaba del rancho mientras los cuerpos destrozados se acumulaban por docenas y los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo constante de las armas automáticas disparando sin cesar desde todas direcciones. El pelón despertó abruptamente al infierno mismo cuando las primeras explosiones violentas sacudieron los cimientos de su residencia principal, haciéndola temblar como durante un terremoto devastador de gran magnitud. Durante un instante de confusión absoluta, su mente aturdida por el sueño no procesaba correctamente lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Luego escuchó claramente el rugido inconfundible de los helicópteros militares sobre el rancho, el tableteo característico de los miniguns disparando ráfagas mortales, los gritos desesperados de sus hombres muriendo afuera en el perímetro. Sus sicarios más cercanos y de mayor confianza lo rodearon inmediatamente formando un escudo humano protector. El comandante del fentanilo sabía perfectamente en ese momento que no había escapatoria posible de aquella situación completamente desesperada, que los helicópteros vigilaban implacablemente cada posible salida del rancho desde el aire, que la Marina había planeado este operativo meticulosamente durante meses, sin dejar absolutamente nada al azar. En ese momento preciso de terrible claridad, el hombre que se había creído absolutamente intocable durante 15 largos años de carrera criminal, sintió por primera vez en su vida el frío abrazo del miedo genuino, recorriéndole la espalda como una descarga eléctrica paralizante. Pero su orgullo no le permitiría rendirse jamás. Moriría peleando como siempre había vivido. Las 2 horas siguientes fueron un combate brutal e implacable sin cuartel de ningún tipo que transformó el rancho próspero en un cementerio humeante de destrucción absoluta y muerte. Los marinos avanzaban metódicamente edificio por edificio, habitación por habitación, eliminando sistemáticamente cada foco de resistencia, con granadas de fragmentación y ráfagas controladas de fuego automático. El procedimiento táctico era siempre exactamente el mismo: granada primero para neutralizar defensores, ráfaga de supresión inmediatamente después, verificación final del área antes de avanzar. No dejaban enemigos vivos a sus espaldas bajo ninguna circunstancia. Los sicarios que decidían rendirse levantando las manos eran neutralizados rápidamente y esposados con bridas plásticas, arrojados boca abajo al suelo mientras los equipos de asalto continuaban avanzando inexorablemente hacia el objetivo principal.
pero la gran mayoría de los defensores elegía pelear hasta la muerte, sabiendo perfectamente que décadas de prisión en penales de máxima seguridad les esperaban inevitablemente si sobrevivían a este enfrentamiento. Preferían morir con las armas en las manos antes que pudrirse lentamente en una celda. El olor penetrante a pólvora quemada, sangre fresca y muerte impregnaba completamente el aire mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos rojizos. A las 6:30 de la mañana, exactamente después de más de 2 horas de combate intenso e ininterrumpido, los equipos de asalto de la Marina finalmente penetraron el edificio principal donde el Pelón se había trincherado con sus últimos defensores absolutamente leales. El comandante del fentanilo y sus hombres restantes abrieron fuego furioso desde la habitación fortificada, descargando cargadores completos con la furia desesperada de quien sabe perfectamente que pelea su última batalla en este mundo. Los marinos respondieron con granadas de fragmentación lanzadas con precisión mortal a través de las puertas destrozadas, seguidas inmediatamente por ráfagas sostenidas de fuego automático que no dejaban oportunidad de supervivencia. Las balas de alto calibre destrozaron las paredes supuestamente reforzadas como si fueran de papel mojado y silenciaron las armas enemigas una por una sistemáticamente hasta que reinó el silencio absoluto. Cuando finalmente el humo denso de la batalla se disipó revelando el interior de la habitación destruida, Rodrigo Mendoza Ibarra yacía muerto en el suelo de concreto manchado de sangre con múltiples impactos de bala en el pecho y la cabeza. Su cuerpo estaba rodeado por los cadáveres destrozados de sus últimos defensores, hombres que habían cumplido su juramento de morir por él hasta el final. El reinado del Pelón había terminado para siempre en aquella habitación destruida por las balas. Los operadores de la Marina confirmaron cuidadosamente la identidad del cadáver mediante comparación de huellas dactilares y cotejo fotográfico, detallado con los extensos registros de inteligencia acumulados durante meses de investigación exhaustiva. Era definitivamente el Pelón, el hombre que había envenenado sistemáticamente a cientos de miles de estadounidenses con su fentanilo mortal durante 15 años, el comandante que controlaba la producción de la droga más letal del cártel Jalisco Nueva Generación. La confirmación de su muerte fue transmitida inmediatamente a los mandos superiores en la Ciudad de México, quienes a su vez notificaron a sus contrapartes en la DEA en Estados Unidos. Un objetivo prioritario había sido finalmente neutralizado, pero la batalla de aquella madrugada estaba muy lejos de haber terminado completamente, porque las células del cártel en toda la región ya se movilizaban frenéticamente hacia el rancho buscando rescatar a su comandante o vengar su muerte si ya era demasiado tarde. Los radios de comunicación del CJNG crepitaban con órdenes urgentes y desesperadas. Convoyes de sicarios armados se formaban apresuradamente en múltiples puntos de Jalisco y comenzaban a converger hacia Zapotlanejo a toda velocidad. La Marina había anticipado perfectamente esta reacción predecible y estaba completamente preparada para lo que vendría en las horas siguientes. Los helicópteros permanecieron en posición de combate, los operadores se atrincheraron sólidamente en el rancho conquistado. La noticia de que el Pelón estaba siendo atacado por la Marina se había extendido como reguero de pólvora absolutamente incontrolable por todas las redes de comunicación del CJNG durante las primeras horas del enfrentamiento sangriento. Desde Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y otros municipios cercanos de Jalisco, convoyes de sicarios armados comenzaron a converger hacia Zapotlanejo con órdenes urgentes e inequívocas de rescatar a su comandante valioso o al menos vengar su muerte si llegaban demasiado tarde. Decenas de camionetas repletas de hombres armados atravesaban la madrugada a toda velocidad por carreteras y caminos rurales, sin saber que se dirigían directamente hacia una trampa mortal. Cada convoy del CJNG que intentaba acercarse al rancho era interceptado impiadosamente por fuego aéreo devastador mucho antes de poder llegar siquiera cerca de su destino final. Los Black Hawk descendían sobre las camionetas en movimiento, descargando sus miniguns con precisión absolutamente devastadora, convirtiendo los vehículos blindados en chatarra humeante y retorcida en cuestión de segundos. Los sicarios que milagrosamente sobrevivían el ataque aéreo inicial e intentaban avanzar a pie, campo traviesa, se encontraban inevitablemente con posiciones fortificadas de la Marina, esperándolos pacientemente con fuego disciplinado y letal. Era una masacre sistemática que se prolongó durante varias horas. Los refuerzos del CJNG seguían llegando en oleadas suicidas durante toda la mañana, aparentemente incapaces de aceptar la terrible realidad de que su comandante había caído definitivamente y que la Marina controlaba completamente el campo de batalla sin posibilidad de ser desalojada.
La desesperación irracional y la rabia ciega por la muerte del pelón los cegaban por completo, haciéndolos cometer errores tácticos fatales que los marinos explotaban sin piedad ni vacilación. Camionetas que aceleraban temerariamente hacia el rancho eran destruidas con cohetes de precisión. Grupos de sicarios que intentaban flanquear las posiciones navales eran detectados por drones de vigilancia y eliminados por fuego coordinados de múltiples direcciones. A las 10:30 de la mañana, aproximadamente 6 horas después del inicio del operativo, el fuego finalmente cesó por completo en toda la zona de Zapotlanejo. No quedaban más refuerzos del CJNG dispuestos a morir inútilmente en aquella batalla completamente perdida de antemano. Los pocos sicarios que habían sobrevivido milagrosamente dentro del rancho habían sido neutralizados o capturados sin posibilidad de resistencia adicional. Los equipos de la Marina comenzaron entonces el proceso metódico de asegurar completamente la zona y contabilizar los resultados de la operación. La escena que encontraron era de destrucción absoluta y apocalíptica que superaba cualquier expectativa. El conteo oficial que la Secretaría de Marina comenzó a reportar a las autoridades superiores y a los medios de comunicación dejó al país entero en estado de shock profundo e incrédulo. 129 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación habían muerto durante la operación completa, incluyendo al propio Pelón y varios de sus comandantes subordinados de mayor confianza y experiencia. Era una de las cifras de bajas más altas que un cártel mexicano había sufrido jamás en un solo enfrentamiento contra fuerzas de seguridad gubernamentales en toda la sangrienta historia del narcotráfico en el país. Del lado de la Marina Armada, apenas 4 elementos habían resultado heridos durante las 6 horas de combate intenso, ninguno de gravedad. Más de 30 camionetas blindadas del CJNG quedaron destrozadas e irreparables alrededor del perímetro del rancho y en los múltiples caminos de acceso que habían usado los refuerzos suicidas, algunas todavía humeantes y ardiendo muchas horas después del combate. Los arsenales capturados durante el aseguramiento de la zona incluían ametralladoras pesadas de diversos calibres, lanzagranadas de fabricación militar, rifles de asalto automáticos de última generación, miles y miles de cartuchos de munición de diferentes tipos y chalecos antibalas de grado militar. El armamento confiscado habría sido más que suficiente para equipar completamente a un pequeño ejército de infantería profesional. Pero lo que los equipos especializados de investigación encontrarían dentro de los edificios del rancho resultaría ser infinitamente más valioso estratégicamente que cualquier arsenal de armas, por impresionante que fuera. La documentación completa de toda la red de fentanilo del CJNG. Cuando los especialistas en inteligencia de la Marina ingresaron cuidadosamente a la residencia principal donde el Pelón había establecido su centro de operaciones criminales, descubrieron un verdadero tesoro de información que cambiaría completamente el curso de la guerra contra el narcotráfico en Jalisco y más allá, laptops con archivos sin encriptar, teléfonos celulares repletos de mensajes y contactos incriminatorios, discos duros externos, con respaldos completos de toda la operación y carpetas físicas repletas de documentos manuscritos, detallaban meticulosamente cada aspecto de la red de producción de fentanilo del CJNG en el estado de Jalisco. El Pelón había sido obsesivamente ordenado y meticuloso en su administración criminal, documentando cada transacción, cada contacto, cada pago con una precisión casi contable, que ahora irónicamente se convertiría en su legado de destrucción total para el cártel que había servido fielmente durante 15 años. Los documentos capturados contenían las direcciones exactas y coordenadas GPS precisas de los 15 laboratorios clandestinos de fentanilo que operaban bajo el mando directo del comandante caído. Cada ubicación estaba detallada minuciosamente, con descripciones completas de las instalaciones, capacidad de producción mensual estimada y personal técnico asignado permanentemente. Había listas completas y actualizadas de todos los proveedores internacionales de precursores químicos necesarios para la síntesis del fentanilo, muchos de ellos basados en China continental, con nombres reales, direcciones de contacto, números telefónicos y métodos específicos de envío utilizados para burlar los controles aduaneros. Las rutas completas de tráfico desde los laboratorios hasta la frontera con Estados Unidos estaban mapeadas con precisión milimétrica, incluyendo todos los puntos de control intermedios, las casas de seguridad utilizadas para almacenamiento temporal y los contactos corruptos en cada etapa del camino que facilitaban el paso de los cargamentos.
También encontraron registros financieros exhaustivos que revelaban la magnitud impresionante del imperio económico de El Pelón y sus conexiones profundas con la corrupción institucional en todos los niveles del gobierno de Jalisco, cuentas bancarias específicas, transferencias millonarias, nombres de funcionarios corruptos con las cantidades exactas que recibían mensualmente. En las 12 horas siguientes al operativo principal contra El Pelón, la Marina Armada ejecutó una serie de operaciones simultáneas, perfectamente coordinadas, utilizando directamente la información capturada en el rancho de Zapotlanejo. 8 ubicaciones diferentes en diversos puntos del estado de Jalisco fueron allanadas por equipos de asalto que encontraron exactamente lo que los documentos describían con precisión absoluta. 6 laboratorios clandestinos de fentanilo completamente operativos fueron desmantelados, cada uno equipado con maquinaria sofisticada importada ilegalmente, toneladas de químicos precursores almacenados y producto terminado ya empacado y listo para ser traficado hacia la frontera norte. El decomiso total acumulado de todos estos operativos adicionales fue absolutamente abrumador en su magnitud, sin precedentes en la historia del combate al narcotráfico en México. 3.2 toneladas de fentanilo puro de alta calidad fueron incautadas, cantidad suficiente para fabricar literalmente cientos de millones de dosis letales que habrían matado incontables adictos en Estados Unidos. 8 toneladas adicionales de precursores químicos que habrían sido convertidos en aún más droga fueron confiscadas antes de poder ser procesados. Equipamiento especializado de laboratorio valorado en varios millones de dólares fue destruido o confiscado como evidencia. 47 vehículos de diversos tipos utilizados para el transporte de drogas fueron asegurados. Los analistas especializados de la DEA que trabajaban conjuntamente con la Marina Mexicana calcularon tras revisar exhaustivamente toda la evidencia que esta serie de operativos coordinados podría reducir la disponibilidad de fentanilo del CJNG en el mercado estadounidense hasta en un impresionante 40% durante los próximos meses, mientras el cártel intentaba recuperarse del golpe devastador. Eso significaba potencialmente miles de vidas estadounidenses salvadas de la muerte horrible por sobredosis, miles de familias que no tendrían que enterrar prematuramente a sus seres queridos. El impacto humanitario real de la caída de El Pelón se extendía muchísimo más allá de las fronteras mexicanas. La Fiscalía General de la República inició inmediatamente investigaciones formales contra todos los funcionarios corruptos identificados en los documentos capturados durante el operativo del rancho. Más de 20 servidores públicos de diversos niveles fueron señalados con evidencia documental concreta y irrefutable de haber recibido sobornos regulares del cártel para proteger laboratorios de producción y facilitar activamente el acumente tráfico de drogas y precursores químicos. Algunos fueron arrestados en las horas inmediatamente siguientes al operativo principal, sorprendidos en sus hogares o lugares de trabajo por agentes federales que llegaban con órdenes de aprehensión firmadas por jueces federales. Los testimonios de los habitantes de la zona rural donde ocurrió el enfrentamiento revelaban el terror absoluto que habían vivido durante aquellas horas interminables de combate intenso que sacudió la tranquilidad de sus comunidades. Un ranchero que vivía relativamente cerca del lugar describió detalladamente cómo las explosiones ensordecedoras y las balaceras intensas comenzaron mucho antes del amanecer y simplemente no pararon durante horas y horas, como una tormenta apocalíptica de truenos que sacudía la tierra constantemente sin dar tregua. Familias enteras fueron evacuadas preventivamente por los marinos en los momentos previos al operativo, alejadas apresuradamente de sus hogares humildes para protegerlas del fuego cruzado. Comerciantes del pueblo de Zapotlanejo confesaban abiertamente ante las cámaras de televisión que absolutamente todos los habitantes de la zona sabían perfectamente que aquel rancho pertenecía al narcotráfico desde hacía muchos años. Habían visto durante meses y años el movimiento constante y sospechoso de camionetas polarizadas con hombres armados visiblemente, las llegadas nocturnas misteriosas de vehículos desconocidos, la actividad claramente ilegal que nadie se atrevía a denunciar públicamente por miedo comprensible a represalias violentas contra ellos y sus familias. Que la Marina finalmente hubiera entrado con toda su fuerza y limpiado el lugar era descrito unánimemente como un alivio enorme para toda la comunidad atemorizada durante tanto tiempo. El CJNG entró en modo de crisis total e inédita después de la caída devastadora de El Pelón y los 129 sicarios abatidos en una sola operación. Habían perdido a uno de sus operadores más valiosos y prácticamente irreemplazables en el corto plazo.
un hombre cuyo conocimiento técnico especializado y conexiones internacionales habían tardado 15 años de paciente construcción en desarrollarse. Habían perdido 6 laboratorios de producción activos que representaban una capacidad instalada de fabricar varias toneladas de fentanilo mensualmente. Habían perdido información crítica y detallada sobre absolutamente toda su red de operaciones. Las interceptaciones de inteligencia realizadas en los días siguientes al operativo revelaron el caos organizacional absoluto que reinaba dentro de la estructura criminal golpeada. Comandantes del CJNG de diversos niveles ordenaban desesperadamente evacuar laboratorios que aún no habían sido descubiertos por las autoridades, temerosos de que la información capturada llevara inexorablemente a más operativos sorpresa. Rutas de tráfico establecidas durante años eran abandonadas precipitadamente y reconfiguradas apresuradamente sin la planificación adecuada que las había hecho efectivas. La paranoia generalizada se apoderaba del cártel mientras sus miembros desconfiados se preguntaban obsesivamente cómo diablos la Marina había obtenido información tan precisa. El impacto financiero inmediato en el CJNG fue absolutamente devastador para sus operaciones en todos los niveles. Los análisis de inteligencia estimaban conservadoramente que la red de producción del Pelón generaba aproximadamente $50 millones mensuales en ganancias netas por la venta mayorista de fentanilo en Estados Unidos. Perder súbitamente esa fuente masiva de ingresos significaba dramáticamente menos dinero disponible para pagar los salarios de miles de sicarios distribuidos por todo México, comprar armamento y vehículos necesarios para las operaciones, sobornar generosamente a autoridades corruptas y mantener toda la costosa maquinaria de corrupción institucional. Las purgas internas violentas dentro del CJNG se intensificaron dramáticamente mientras la dirigencia paranoica del cártel buscaba desesperadamente infiltrados y posibles traidores que pudieran haber filtrado información a la Marina. Alguien había proporcionado inteligencia detallada a las autoridades, o al menos eso creían firmemente los comandantes sobrevivientes que intentaban entender cómo había sido posible un golpe tan preciso. Sicarios de confianza que habían servido durante años eran interrogados brutalmente bajo tortura, algunos ejecutados sumariamente bajo meras sospechas no comprobadas de colaborar secretamente con autoridades. La paranoia envenenaba todas las relaciones de confianza que tradicionalmente mantenían unida a la organización criminal. Los videos oficiales del operativo que la Marina publicó posteriormente en conferencia de prensa mostraban al mundo entero el nivel extraordinario de profesionalismo militar con el que habían operado aquella madrugada histórica. Las imágenes impactantes captaban operadores moviéndose en formaciones tácticas perfectamente coordinadas bajo fuego enemigo, comunicándose eficientemente por señas manuales y radio encriptada, eliminando amenazas con precisión quirúrgica impresionante que dejaba poco margen para error. Los helicópteros coordinaban su devastador fuego de apoyo exactamente donde se necesitaba en cada momento crítico del combate. La operación contra el Pelón demostraba contundentemente que cuando existía coordinación real y efectiva entre México y Estados Unidos, cuando la DEA compartía generosamente su inteligencia con la Marina y ambos países trabajaban con un objetivo común claramente definido, los resultados podían ser absolutamente devastadores para los cárteles más poderosos. El problema histórico siempre había sido que esta coordinación no siempre existía en la práctica cotidiana, frecuentemente obstaculizada por intereses políticos encontrados, desconfianzas mutuas arraigadas en décadas de historia complicada, burocracias lentas e ineficientes y corrupción endémica en ambos lados de la frontera. El legado histórico de Rodrigo Mendoza Ibarra, el Pelón, sería medido tristemente en las miles y miles de vidas que su fentanilo había destruido sistemáticamente durante 15 años de operación criminal ininterrumpida. Cada adicto que había muerto solo y olvidado por sobredosis en alguna calle de cualquier ciudad estadounidense, cada familia completamente destrozada por la pérdida prematura e innecesaria de un hijo, un padre, un hermano o un amigo querido, llevaba la marca invisible pero absolutamente indeleble de su imperio de muerte y sufrimiento masivo. El fentanilo seguiría matando estadounidenses en los meses y años siguientes a este operativo histórico, porque el CJNG no era el único productor de esta droga mortal en México y porque la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos parecía no tener límites ni solución visible a corto plazo. Pero cada laboratorio desmantelado, cada tonelada de droga incautada antes de llegar a las calles, cada químico especializado arrestado, representaba vidas humanas concretas potencialmente salvadas de una muerte horrible por sobredosis.
La guerra interminable contra el narcotráfico no se ganaría jamás con un solo operativo, por espectacular y exitoso que fuera. La caída del Pelón y los 129 sicarios abatidos aquella madrugada histórica de diciembre quedaría registrada permanentemente en los anales del narcotráfico mexicano como uno de los golpes más devastadores jamás asestados contra el cártel Jalisco Nueva Generación en toda su sangrienta historia. No sería el fin definitivo del cártel, ni mucho menos el fin del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, pero sería un recordatorio permanente y brutal de que absolutamente nadie es verdaderamente intocable en este mundo, de que la muerte llega eventualmente para todos los que eligen ese camino oscuro, de que las fortunas construidas sobre el sufrimiento y la muerte de otros pueden derrumbarse completamente en una sola noche de fuego y sangre. Los funerales discretos de los 129 sicarios muertos se celebraron silenciosamente en los días siguientes al operativo devastador, la gran mayoría de los cuerpos terminando en fosas comunes anónimas después de que las familias atemorizadas no se atrevieran a reclamar los restos destrozados de sus parientes por miedo a represalias o investigaciones. Eran hombres que habían elegido conscientemente vivir por las armas y habían muerto violentamente por las armas, siguiendo la lógica implacable y despiadada del mundo brutal que habían elegido voluntariamente cuando decidieron unirse al narcotráfico. Sus nombres jamás aparecerían en ningún memorial ni monumento público, sus historias individuales no serían contadas ni recordadas por nadie, excepto quizás como advertencia ominosa. La Marina Armada de México emergió de este operativo histórico con su reputación institucional firmemente consolidada como la fuerza más efectiva y profesional contra el crimen organizado en todo el territorio nacional mexicano. Habían demostrado convincentemente ante el mundo que podían planear meticulosamente durante meses, coordinar perfectamente múltiples unidades de asalto terrestre y aéreo y ejecutar brillantemente operaciones de altísima complejidad contra objetivos fortificados y muy fuertemente defendidos por sicarios experimentados con armamento pesado. Habían entrado audazmente a una verdadera fortaleza custodiada por 150 sicarios, armados hasta los dientes, con el mejor equipo disponible en el mercado negro. Las comunidades rurales de Zapotlanejo y los municipios aledaños intentaban lentamente volver a la normalidad después del terror absoluto de aquella madrugada histórica que había sacudido sus vidas para siempre. Los caminos rurales, donde habían quedado destrozadas las camionetas blindadas del CJNG, fueron limpiados gradualmente por autoridades municipales. Los muros acribillados del rancho quedaron como testimonio silencioso y permanente de la batalla que había ocurrido allí. Algo fundamental había cambiado en la percepción colectiva de la gente de la región, una sensación creciente de que quizás las autoridades sí podían actuar efectivamente contra el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos emitió comunicados oficiales celebrando la cooperación bilateral que había hecho posible este golpe histórico contra la producción de fentanilo destinado a sus ciudades y comunidades. El presidente felicitó personalmente al gobierno mexicano por la valentía de sus Fuerzas Armadas y expresó su esperanza de que operaciones similares continuaran ejecutándose en el futuro cercano para combatir la epidemia de sobredosis que devastaba a la juventud estadounidense. La presión diplomática para mantener este nivel de cooperación se intensificó en las semanas siguientes, con múltiples reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos países para coordinar estrategias conjuntas contra el narcotráfico. El mercado de fentanilo en Estados Unidos experimentó escasez temporal en las semanas siguientes al operativo, con reportes de precios aumentando significativamente en las calles de ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde el producto del Pelón había sido distribuido durante años. Los adictos desesperados buscaban alternativas más peligrosas, algunos recurriendo a mezclas adulteradas que causaron una serie de sobredosis fatales adicionales antes de que otros proveedores llenaran parcialmente el vacío dejado por la destrucción de la red del comandante caído. Era un recordatorio cruel de que la demanda insaciable de drogas creaba mercados que siempre encontraban la manera de satisfacerse. Los químicos especializados que habían trabajado para el Pelón y que lograron escapar de los operativos iniciales se dispersaron por todo México buscando nuevos empleadores que aprovecharan sus conocimientos valiosos en la síntesis de fentanilo. Algunos fueron reclutados por células del CJNG en otros estados, otros terminaron trabajando para cárteles rivales como Sinaloa, que buscaban expandir sus propias operaciones de drogas sintéticas. El conocimiento técnico que el Pelón había acumulado y transmitido no murió completamente con él, sino que se dispersó como semillas venenosas por todo el territorio nacional, eventualmente dando frutos mortales en nuevas ubicaciones.
La familia de Rodrigo Mendoza Ibarra nunca reclamó públicamente su cuerpo ni organizó funeral alguno que pudiera atraer atención de las autoridades o de enemigos del cártel que pudieran buscar venganza contra sus parientes inocentes. Su esposa e hijos desaparecieron de Jalisco en los días siguientes al operativo, presumiblemente reubicados por lo que quedaba de la estructura del CJNG a algún lugar seguro donde pudieran vivir con el dinero que el comandante había acumulado durante 15 años de tráfico de muerte. El legado personal que dejó a su familia fue una fortuna manchada de sangre y el temor perpetuo de represalias que nunca los abandonaría. Los periodistas que cubrieron el operativo y sus consecuencias recibieron amenazas anónimas en las semanas siguientes, mensajes que les advertían sobre las consecuencias de continuar reportando sobre las operaciones del CJNG o la caída del Pelón con demasiado detalle. Algunos optaron por abandonar la cobertura del narcotráfico completamente, otros continuaron con mayor precaución y medidas de seguridad adicionales proporcionadas por sus medios. La libertad de prensa en México seguía siendo una víctima colateral de la guerra contra el narcotráfico, con periodistas arriesgando sus vidas por informar la verdad sobre las organizaciones criminales que controlaban vastas regiones del país. En los meses siguientes, el CJNG intentaría reconstruir gradualmente lo que había perdido en aquella madrugada fatídica de diciembre, buscando desesperadamente nuevos químicos especializados para reemplazar a los arrestados o muertos, estableciendo nuevos laboratorios en ubicaciones supuestamente más seguras y alejadas de la vigilancia de las autoridades. Encontrarían nuevas rutas de tráfico para reemplazar las comprometidas, nuevos funcionarios corruptos dispuestos a vender su alma por dinero del narcotráfico. Era la naturaleza cíclica e interminable del narcotráfico, una hidra mitológica que regeneraba eventualmente cada cabeza cortada, un negocio que generaba demasiado dinero para desaparecer, simplemente porque un comandante importante caía, y mientras el sol se ponía lentamente sobre Jalisco ese día histórico de diciembre, proyectando sombras largas y alargadas sobre los escombros humeantes del rancho donde el Pelón había reinado con puño de hierro durante años, la Marina Armada ya planeaba meticulosamente los siguientes operativos basados en la vasta información capturada. La cacería no había terminado con la muerte del comandante del fentanilo, apenas comenzaba una nueva fase mucho más intensa y prometedora. Más laboratorios caerían en las próximas semanas y meses, más arrestos se ejecutarían, más redes criminales serían desmanteladas sistemáticamente. La guerra continuaba incansablemente, como siempre había continuado a lo largo de décadas y como probablemente seguiría continuando mientras existiera la demanda insaciable de drogas y hombres dispuestos a arriesgar absolutamente todo por satisfacerla y enriquecerse.